Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a tratar la segunda parte sobre la nueva narrativa hispanoamericana. Para esta vez vamos a hablar un poco sobre Jorge Luis Borges. Como se sabe, Borges nació en Buenos Aires en 1899. Él ha tenido una vida muy fructífera y larga, por supuesto. En esa vida ha viajado por Europa, ¿no? Esos viajes por Europa le dieron un conocimiento sobre el francés y alemán, además de que también le dieron la oportunidad de leer obras filosóficas que marcarían justamente su lado, en este caso del pensamiento, y también que va a influir mucho en su literatura. Posteriormente se involucró también con el movimiento ultraísta y escribió bajo la influencia de ese movimiento sus primeros poemarios, como hemos visto en Fervor en Buenos Aires, por ejemplo. Después de haber iniciado como poeta, ¿no? Se dedicó al cuento y al ensayo. Entre una de las distinciones que nosotros podríamos resaltar quizá con respecto a Borges es el premio Cervantes en 1979, ¿no? Y también fue candidato al premio Nobel que nunca lo obtuvo. Pues bien, él ha sido uno de los personajes que ha influenciado mucho, ¿no? A lo largo de la historia literaria en posteriores autores. Eh, Cabe decir también, por ejemplo, en autores como Mario Vargas Llosa, ¿no? Algo que agregar es que Borges ha sido un personaje también o un escritor que ha escrito en diferente temática, es decir, filosófica, policial y fantástica. Entonces tiene a partir de esa variedad temática una obra grande también donde despliega todo ese su conocimiento sobre ese tipo de literatura y también filosofía ardua. Bien, vamos a conocer un poco los rasgos de la obra borgiana, en este caso, por ejemplo, la precisión semántica. Y en ese sentido hay que decir que Borges, por ejemplo, lo que hace es utilizar un lenguaje culto para poder expresarse. Ese lenguaje culto, por supuesto, lo va a hacer para que pueda ir directamente al significado de la palabra, ¿no? Es decir, mientras está relatando algo, él nos va a manifestar palabras exactas, sin ponerle mucha metáfora, sin ponerle a veces, ¿no? Mucha hiperbolización, es decir, exageración, ¿no? Sin mucha retórica en ese sentido. Entonces, vamos a ver nosotros, en el caso de Pierre Menard, autor del Quijote, que hay una especie de investigación sobre el autor del Quijote y donde la metáfora está a un lado. Y más parece, por ejemplo, un texto informativo, ¿no? Y al final nos damos cuenta que es un simple ensayo, que Borges nos ha engañado, por supuesto, con ese cuento que nos presenta. Por otro lado tenemos la concesión sintáctica también. En este caso, en la obra de Borges, como estaba mencionando anteriormente, no es que se amplíen oraciones, primero, muy difíciles de entender, segundo, tampoco utilizará pues el retorcimiento formal que utilizaban los barroquistas en el caso de Góngora para expresar eh, su, su simbología, sus significados, en fin, no. Lo que hace Borges es plantearte pues ideas principales y secundarias directamente, ¿no? Y eso lo hace justamente a partir del cuento. Además, los cuentos son estructurados de tal forma que uno lo puede entender de principio a fin. Entonces, la concesión sintáctica se refiere a la construcción de las oraciones que no son muy largas y que te dicen mucho también en el cuento. Por otro lado, la erudición. Su obra abarca pues
En este sentido, muchos temas, desde los filosóficos hasta literarios y lingüísticos también. Además, un amplio conocimiento de libros y diversas lenguas. Como hemos mencionado, Borges ha sido un escritor que se ha nutrido de otras culturas, a través de la lectura, a través de sus vivencias también. Entonces esto le ha permitido tener muchos conocimientos, ¿no? Em, Sus conocimientos se reflejan, por ejemplo, en las referencias eruditas que él hace, de manuscritos perdidos, de enciclopedias antiguas, ¿no? O pseudo eruditas también, ¿no? Por ejemplo, cuando él alude a libros inexistentes, ¿correcto? A citas o referencias inventadas, como lo vamos a tener en uno de sus famosos cuentos que está en ficciones, Long Ukbar Orbistertus, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a tener ese tipo de referencias inventadas. En Pierre Menard, autor del Quijote, también igual, ¿no? Borges nos va a llevar sobre una aventura por el recorrido del autor del Quijote, ¿no? Y al final, como había mencionado, todo es una invención. En realidad, pues ese autor que supuestamente nos está mostrando Borges no existe. Es parte de lo que él crea como ficción, ¿no? Ese supuesto autor no existe. Las referencias que menciona en Pierre Menard, autor del Quijote, tampoco existen. Son parte de la creación de él. Y ahí justamente la grandeza. Ahora, quiero precisar algo. Otro de los rasgos, y esto es un rasgo esencial en la obra de Borges, es lo siguiente. Es la recurrencia, ¿sí?, de ciertos símbolos. Por ejemplo, en la obra de Borges, el tigre representa el temor. El espejo representa el doble, es decir, la otra persona, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en el cuento llamado El Otro, ¿no? Borges habla, el Borges viejo habla con el Borges joven. En un inicio no se dan cuenta, pero después cuando van hablando, van dando referencias, se dan cuenta que los dos son uno mismo. En la procreación también, ¿no? El espejo se ve a través de la procreación. Ojo, que estos son símbolos de Borges. Otro de los símbolos de Borges es la biblioteca, que alude justamente al conocimiento, ¿no? Es un símbolo de conocimiento. También tenemos a la espada, que es un símbolo de la muerte. Y el laberinto, ¿no? Como en el laberinto del Minotauro, uno de los cuentos que él también tiene, significa o simboliza el caos. Entonces, esto que acabo de mencionar es muy importante dentro de la obra de Borges porque así se maneja el sistema de símbolos en sus cuentos. Ahora, por otro lado, también hay que decir que él tiene, y esto hay que marcarlo también, una influencia de la narrativa policial que se evidencia justamente en el empleo del dato escondido. Por ejemplo, vamos a tener en Funes el Memorioso. Eh, y a través de este dato escondido busca que pues el lector, ¿no?, participe activamente del relato. Entonces le va a dar esa opción a que el lector también sea un indagador, sea también una persona que de alguna manera piense en hipótesis o ciertos o posibles finales que le va a dar a la obra, ¿no? Y además que los finales de Borges pues son sorpresivos e inesperados. Esto también es un elemento que no se había visto mucho en la obra literaria hasta que llega Borges y nos da esos giros inesperados. Es decir, te lleva por un lado en la obra literaria, uno piensa ya o va maquinando cómo es que va a terminar y al final te da otro final que es inesperado y es sorpresivo, ¿no? Como lo vamos a ver, por ejemplo, en las ruinas circulares.
Por otro lado, tenemos que él incluyó elementos de la literatura fantástica también en sus relatos, y en este sentido hay que decir que la literatura fantástica trabaja con elementos sobrenaturales, ¿no? Por un lado, hay autores que trabajan con monstruos, con viajes al futuro o al pasado, ¿no? En fin. En el caso de Borges, vamos a tener también eso. No vamos a tener monstruos, evidentemente, como otros utilizan, pero sí vamos a tener esta cuestión de jugar con la realidad y la fantasía a través de los espejos, ¿ya? Un elemento de la fantasía son los espejos que él utiliza, los dobles que él utiliza también, como acabo de mencionar en el otro, por ejemplo, como el laberinto también, correcto. Entonces, esos elementos que acabo de marcar son parte de la fantasía de Borges. Y por otro lado, hay que decir que Borges también le añade a nivel de pensamiento, a nivel de temática, reflexiones filosóficas a su obra, ¿no? Que son de carácter metafísico, es decir, su reflexión sobre el ser. Además que emplea un lenguaje culto. Entonces todo lo que acabo de marcar y acabo de mencionar son en realidad rasgos que no debería de olvidar dentro de la obra de Borges. Conozcamos un poco sobre ello. En este caso vamos a hablar brevemente sobre Ficciones, que es una de las mejores obras que él ha podido escribir. Hay que decir sobre Ficciones, por ejemplo, que fue publicada en 1944 y que está conformada por 14 cuentos distribuidos en dos secciones. Una de esas secciones se llama El jardín de los senderos que se bifurcan y la otra sección se llama Artificios. Los temas principales a nivel general son, por ejemplo, la eternidad, el azar, la mezcla entre la realidad y la ficción, como lo había mencionado, ¿no? Nos juega con la realidad y la fantasía. Bueno, por otro lado, también hay una variedad de estilos y de temáticas. En este caso, mezcla, por un lado vamos a tener cuentos fantásticos, por otro lado filosóficos, por otro lado también policiales. Hay abundantes referencias a libros, ¿no? Reales y también a libros apócrifos, como había mencionado, ¿no? Eh, Hay un predominio de una postura idealista, es cierto, en el sentido de que crea, por ejemplo, espacios eh, que no son parte de la realidad y por otro lado también la relación entre los personajes es una relación muy idealista, no en el sentido romántico, sino en el sentido fantasioso, ¿no? Es decir, nos va a jugar con nuestros pensamientos, va a jugar con nuestros sueños, va a jugar con esa realidad a partir de nuestro idealismo. Y como había mencionado, pues también hay un uso diverso de los símbolos, en el caso de los espejos, la biblioteca, el laberinto, el cuchillo y el tigre, que cada uno tiene su simbología como lo había manifestado anteriormente. Además hay que decir, por ejemplo, que sobre todo en ficciones hay un empleo del narrador personaje o narrador protagonista, ¿no? Como lo vamos a ver, por ejemplo, en Plon, Ukbar, Orbis Tertius, ¿no? Donde el mismo narrador cuenta la historia, ¿correcto? También en este caso, en el cuento que había mencionado, hay una incorporación de citas, ¿no? En Pierre Menard, por ejemplo, vamos a tener, eh, aunque claro, no es parte de, pero, bueno, Pierre Menard, autor del Quijote, vamos a tener notas de pie de página, ¿no? Referencias a otros textos, que por un lado son reales, o por otro lado también son inventados, ¿no? Hay que decir que algunos de sus cuentos se caracterizan por una brevedad, en el caso de las ruinas circulares y la forma de la espada. Y un elemento importante en este sentido, y hay que resaltar en este caso Pierre Menard, autor del Quijote, es que acá en Pierre Menard, autor del Quijote, se mezcla, por ejemplo,
dos géneros literarios. En este sentido hay que decir que por un lado pues es un cuento y por otro lado este cuento se ha escrito a manera de ensayo, es decir, es un cuento ensayo. Te cuenta una historia, sí, pero también te presenta un punto de vista sobre cierto tema. Y en ese sentido se está volviendo ya un ensayo. Además que a través de las referencias de libros, de citas, se va a tratar de demostrar lo que está en el título, ¿no? Pierre Menard, autor del Quijote. Nos va a hablar de un falso autor del Quijote, hasta el punto de que nos va a tratar de convencer de que este es el autor del Quijote, con todas las pruebas que le presenta a través de las citas bibliográficas y a través de los autores que nos da en Pierre Menard. Pero al final nosotros sabemos que es simple ficción. Bien, vamos a tratar un poco sobre uno de los cuentos llamados Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Y en este caso, pues Borges está con un amigo llamado Bioy Casares, que Bioy también es uno de los maestros a nivel de Hispanoamérica en la cuestión del cuento, ¿no? Y el cuento fantástico también. Hay que decir que los dos tienen una recopilación de cuentos de manera conjunta. Y ellos acá en esta conversación pues discuten de todo, ¿no? Discuten sobre literatura, van haciendo revisiones bibliográficas, ¿no? Eh, y bueno, Borges nos da un poco sobre su cotidianidad, es decir, van hablando sobre lo que les pasa al día ahí, ¿no? Y van informándonos sobre cómo es que este Tlön, este Uqbar y Orbis Tertius se van juntando justamente en sus referencias, ¿no? Y vamos a analizar un poco sobre eso. A ver. Cuando se menciona, por ejemplo, y dice, por ejemplo, debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar, ¿no? El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos. ¿Qué está haciendo? Está utilizando uno de sus símbolos muy famosos, el espejo, que como había mencionado, ya nos va, por un lado, también representar el doble, ¿no? A la procreación y en esta ocasión a la eternidad. También, si se pueden fijar, estas son citas que se van a hacer en el escrito. Son referencias bibliográficas, pero apócrifas, es decir, falsas, no existen, ¿no? También en el libro, en el cuento, nos vamos a percatar de que hay ciertos elementos biográficos y eso es lo que hace Borges a veces en ciertos cuentos. No solamente en los cuentos, sino también en su poesía. Y por último, también vamos a ver el planteamiento de la metaliteratura. ¿Qué quiere decir esto? Que van a utilizar postulados de la literatura para hablar sobre la literatura. Por ejemplo, acá menciona, ¿no? Y dice, esa noche, y nos demoré, Bioy Casares había cenado conmigo esa noche. Y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones, que permitieran a unos pocos lectores la adivinación de una realidad atroz o banal, ¿no? Es decir, van a utilizar en este caso conceptos literarios sobre primera persona para criticar a la misma literatura, ¿no? Muy bien, ese es un poco del análisis que podríamos hacer con respecto a este primer cuento, ¿no? Como estamos fijándonos, hay esos elementos que se habían mencionado. En el caso de las ruinas circulares, nosotros tenemos una historia muy particular, ¿no? Una historia que, como había mencionado anteriormente, nos da un giro medio extraño, ¿no? Entonces, les cuento de manera rápida. Un hombre llega a las ruinas de un antiguo templo circular, tiene un solo objetivo, en el cual es crear un ser humano a través del sueño e imponerlo a la realidad. Al principio el hombre sueña que está en el centro de un anfiteatro, es decir, un teatro pequeño.
en este anfiteatro, es un anfiteatro de estudiantes a los cuales les dicta lecciones. Elige un alumno y después de darle lecciones particulares, se maravilla de las habilidades de este joven, ¿no? Y luego, un día el hombre se despierta y por muchas noches no puede dormir. En realidad tiene esta cuestión eh, de no poder dormir. Entonces reconoce que en su primer intento ha sido un fracaso, porque quería soñar justamente a este humano que iba a inventar. Y decide buscar otro método de trabajo. ¿Cuál es ese método? Después de un descanso y después de observar varios ritos de purificación y adoración a los dioses, el hombre se duerme y sueña con un corazón. Noches, días y años pasan y el hombre crea a su hijo. Pedazo por pedazo, parte por parte, ¿no? Le va dando esos detalles, esos toques que él quería. Finalmente, este joven que él está creando, es decir, su hijo, no, está completo, pero no habla y no se incorpora, es decir, no se para, solamente sueña. El hombre le ruega ayuda al dios del fuego para darle vida a su hijo y esté consciente, ¿no? Que no esté ahí solamente echado. El joven se despierta como un hombre de carne y hueso y es enviado a otro templo. Solo el soñador y el dios del fuego saben que el hijo es una creación, ¿correcto? No hay nadie más que sepa eso. Que es un hombre soñado, ¿no? No es un hijo real, no es un hombre real. Entonces, al pasar el tiempo, el, el soñador, el que había creado al hijo, escucha de otros hombres que hay un hombre en otro templo que puede caminar por el fuego sin daño. Entonces el hombre sabe que este es su hijo, ¿no? Y se preocupa de la posibilidad de que él se entere de que no es un ser humano, sino una proyección de otro, ¿no? Se acerca de repente un gran fuego al templo del soñador, ¿ya? Y bueno, ese es un hecho inesperado, ¿no? El hombre acepta que ha llegado su momento de morir, ¿no? Está esperando ahí, viene, ¿no? Camina hacia el fuego él, para que prácticamente muera, ¿no? Se va y pasa por las llamas sin dañarse. Y en ese momento él mismo comprende que él también es una proyección, un sueño de otro hombre. Ese es el final inesperado que nos da justamente este tipo de textos o cuentos de Borges. Bien, analizamos un poco sobre esto, pues hay que decir, por ejemplo, que Borges nos presenta el empleo de lo fantástico al momento de decir que quería soñar un hombre, ¿no? Un hombre quería soñar a otro hombre. Ese es un elemento fantástico. Y al momento de construirlo supuestamente, ya estamos ahondando también en esa cuestión fantástica. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, otro rasgo también muy importante que habíamos mencionado. En este caso es el uso del dato misterioso, ¿no? Dice, si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Entonces, un dato escondido, como le llaman en literatura, nos da a pie a nosotros buscar, ¿no? Y reflexionar sobre qué dato pudo haber sido este. Por otro lado, también tenemos otro de los rasgos, en este caso que les había mencionado, el final sorpresivo, ¿sí? Este personaje pues va entregado a las llamas y al final cuando las llamas están sobre él se da cuenta que en realidad también había sido otro que estaba, él mismo había sido un sueño y otro lo estaba soñando, ¿no? Ahí en el fragmento lo dice, ¿no? Caminó contra los jirones de fuego, estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia que otro estaba soñando.
final sorpresivo, ¿no? Pues bien, recuerda que esto ha sido solamente un repaso, ¿no? Sobre cuestiones de la obra de Borges y vamos a ahondar un poco más de esto en una clase reforzante. Espero que te haya gustado y nos veremos hasta una próxima clase.